pero casi Sí. es lo que ocurre. Buen día, de todas Buen formas. día. ¿Cómo El te día va? que yo traigo una noticia más positiva, ¿no? Va a ser como la No importa. excepción. Vendrá, como tantas otras. Pero bueno, hoy tenemos que hablar lamentablemente de un nuevo récord porque ayer la Organización Meteorológica Mundial dio a conocer que la década de 2011 a 2020 fue la década más cálida desde que se tienen registros y de hecho concluyó con el año 2020 marcando un récord porque fue el año más cálido registrado, igualando al 2016 que antes estaba en el podio, ¿no?, de años más cálidos. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta que es desde que se tienen los distintos registros porque es cuando se pueden hacer los comparativos. Y un 2020 en donde por el cambio climático, ¿no?, se han visto intensificados otros eventos climáticos, como por ejemplo también las tormentas que se pudieron ver en el Atlántico, los incendios, ¿no?, en el norte, en Siberia. Entonces, definitivamente cierra una década como un indicador del cambio climático, porque recordemos, el aumento de las temperaturas, ¿no?, de la temperatura global del planeta, ¿a qué se debe? Actividades humanas, ¿sí?, como digamos un sistema basado en la explotación de combustibles fósiles, la deforestación, procesos de ganadería y agricultura intensivos contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero y ese aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero es lo que ocasiona en consecuencia el aumento de la temperatura global y por lo tanto los efectos, ¿no?, el cambio que después vemos en el clima, que es lo que llamamos como cambio climático. A ver, Thaís, vos ya me lo comentaste fuera de cámara, pero para que la gente se entere, ¿desde qué año se tienen registros de las temperaturas? Para poder decir, bueno, 2020 tiene este galardón, si es que le queremos poner ese nombre. Bien, depende la fuente siempre, ¿no?, de los datos y de los registros, pero los que yo hoy, por ejemplo, te traje para mostrar ahora es desde 1850. 1850. Exacto. Entonces se se hacen registros. ahí, exacto, los comparativos. Tenemos una primera imagen acá, en donde en este caso es desde 1851 se toma, y lo que se puede ver acá. A ver, si tomás cada círculo vas a ver los distintos colores de los meses de ese año. Después tenés ubicados en las líneas horizontales lo que sería el orden en décadas y entonces así vas haciendo el comparativo y acá podés ver, vos fíjate cómo cambian. Los celestes son obviamente temperaturas más bajas y los naranjas y rojos son temperaturas cada vez más cálidas, que es cuando va aumentando la temperatura global del planeta. Entonces, a ver, Thaís, si te entendí. Por ejemplo, tomo 1929. Este círculo está dividido en 12 parcelas que me van a indicar meses del año. Entonces, esto es a temperatura planetaria, no si polo o no polo, o sea, que se saca un global, número. exacto, tanto de la superficie terrestre como también de la superficie oceánica. Suponiendo el mes más cálido, ¿cuál vendría a ser? En ese caso tendrías ahí que contar, o sea, los meses empiezan acá. Aquí. Exacto. Enero, así que febrero, sí, sería más próximo marzo, octubre, abril, mayo, junio, octubre, julio, noviembre, agosto, ¿no? septiembre, noviembre. Noviembre. El mes de noviembre parecería ser a nivel planetario. En ese año. En este año está bien. A ver, tratemos de hacer entonces a 1999. ¿Estamos? Allá Mirá, lo tenés. 1929. 1929, perdón. al ladito. Sí. Mirá, ¿sí? Acá tenés, no sé si se puede ver, perdón, la desprolijidad. Este color para 1929, este color para 1999. Y pero que se trasladó. mirá el 2017. Exacto, pero después, fíjate, en 1999, que el color que antes tenías en un mes como más cálido, Claro. ahora lo tenés a lo largo del año. Acá lo más interesante a ver es cómo desde los 80 cada década fue más cálida que la anterior, según el informe que se dio a conocer ayer, y que definitivamente Acá tenemos 1980. la última década, ¿no?, la que acabamos de cerrar, es la década más cálida desde la que se tienen registros. Y entramos ahora, en el 2021, a una década que, conforme lo que dice la ciencia, es fundamental si se quiere lograr cumplir, ¿no?, de manera efectiva con el Acuerdo de París. ¿Y cómo es eso? O sea, ¿cómo hacemos para limitar el calentamiento global? Bueno, cambios drásticos para reducir justamente las emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto, digamos, para esos cambios hay que modificar las actividades que yo te mencioné antes, ¿no? O sea, acelerar la transición hacia fuentes renovables, por Thaís, ejemplo. a ver, déjame hacerte la siguiente pregunta. Sí. Vamos a mi mundo de unicornios y de arcoíris
Y pongamos por caso, hagamos el ejercicio, que todas las naciones involucradas en el Pacto de París, en el firma del Tratado de Kioto, en todo lo que vos quieras, empezaran a cumplir al 120% todas sus propuestas, ¿sí? Todas sus propuestas que tienen para llegar a una década 2021-2030, que es una de las fechas en donde me parece, vos nos venís comentando, es decir, mirá, para 2030 el número tiene que estar así. Sí. Bien. Si todos los países cumplen, vos decís si llegamos o no. Que se cumplen, no, que se cumplen. Bueno, pero es que ahí hay un dato interesante. El objetivo más ambicioso del Acuerdo de París es limitar el calentamiento por debajo del 1,5 grados. Si todos los países cumplen con los compromisos que presentaron hasta hoy, el calentamiento está por encima de los 3 grados. Es decir, que aún si todos cumplen, todavía no es suficiente. Por eso es que las políticas tienen que ser aún más ambiciosas. Pongamos entonces la mayor de las ambiciones. Sí. Se baja a 1,5. Lo que yo te quiero preguntar es, ¿el camino inverso es así de sencillo para yo volver acá? ¿O es que me quedo acá y todo lo ambicioso es para que a lo sumo al menos sea igual que esto? No, bueno, es interesante tu pregunta, porque en esto de, bueno, el Acuerdo de París tiene dos objetivos. El más ambicioso, que es el que la ciencia dice que es el menos, digamos, el de efectos menos dramáticos, es el de 1,5 grados. Pero igual va a ser un planeta con un calentamiento de 1,5 grados. Claro. Es decir, llegar a ese objetivo no es, bueno, resolvimos toda la situación. No, es también adaptarnos, ¿no?, a efectos y a un escenario que va a ser menos dramático que un calentamiento de 2 grados o de 3 grados, pero que igual va a tener, ¿no?, sus efectos. Es como, te diría, bueno, el escenario menos malo. Peor. Sí, por decirlo así. El mejor escenario va a ser el menos peor. Exacto. El mejor escenario en donde eso no es que es un año que vos tenés que llegar al 1,5 grados, sino que lo tenés que sostener por varios años para estabilizarlo. Y también otra cuestión, de que vos ya hoy venís con justamente muchos años de cambio climático y es como quien deja el cigarrillo, ¿no? O sea, todavía vas a seguir teniendo efectos. De hecho, fíjate lo que pasó con la pandemia, en donde sí, por el aislamiento y la suspensión de actividades, se redujeron en un pequeño porcentaje las emisiones, pero no todavía las concentraciones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque la diferencia es que las emisiones son los gases que justamente liberamos a la atmósfera y las concentraciones son los gases que quedan capturados en la atmósfera, que son el resultado de emisiones actuales y pasadas. Entonces, cuando ahí tenés, o sea, hay que... Pasadas de más... ¿Hay algún número que te pueda determinar pasadas de hace cuánto? De eso depende de, digamos, de cada uno de los gases que tienen mayor potencial, ¿no?, de cuando se captura en la atmósfera. Pero tenemos también, te traje otro más, un videíto en donde, fíjate, este es el objetivo más ambicioso, la línea roja del 1,5 grados, el segundo, y vemos acá cómo, o sea, los espirales se van moviendo y a medida que se van moviendo se van acercando cada vez más, ¿sí?, al calentamiento del 1,5 grados según pasan los años. Pero fíjate sobre todo ahora cuando lleguemos, ¿no?, al 2000, cómo ahí de repente en las últimas décadas es mayor. Las variables para que esta curva se vaya agrandando, ¿cuáles fueron tomadas? Bueno, esto es de un científico climático de Reino Unido, de la Universidad de Reading, que se llama Ed Hopkins y que se ocupa justamente de visualizar, ¿no?, porque a veces es muy fácil decir, bueno, la década más cálida, pero que trata de visualizarlo de esta manera. Y en este caso, ahí tenés, por ejemplo, la fuente en la que él se basa. 1850-1900. Eso es claro, es la base línea en la cual el comparativo. Por eso siempre esto es importante, viste, a veces ves los titulares de el año más cálido de la historia. En realidad no, siempre es en función, digamos, más cálido desde que se tienen registros y siempre hay que ver cuál es la fuente sobre la cual no se basan. Pero acá sí lo que era interesante de ver es lo mismo, o sea, es de lo que vimos antes, bueno, es expuesto en forma de espiral, de gráfico, en cómo cada vez más nos estamos acercando a lo que tendría que ser el límite de calentamiento, e insisto con esto, para un escenario de efectos de cambio climático menos dramático. Menos dramático. No o sea, no va es a ser dramático, pero menos dramático. Sí.
Por eso, perdón Nacho, por Sí, eso claro. es importante, cuando hablamos de acción ante el cambio climático, no es solo reducir emisiones, es también adaptación. Entonces, por ejemplo, te lo relaciono, acá en Argentina, según los últimos gráficos que dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, venimos con una tendencia de sequía. Entonces, la Argentina se tiene que preparar, sobre todo en las actividades, por ejemplo, del campo, ¿no? En donde el Para cambio afrontar una climático... sequía. Exacto, está intensificando las sequías. No una sequía, tiempos de sequía. Sí, que pueden ser, digamos, que duren más O en que el haya tiempo, menos que agua, sean que- más intensivas, Claro, exacto. claro. Sí. Por eso esto, la adaptación es también igual de importante. Lamentablemente en la historia de las políticas internacionales ha tenido al principio menos lugar. Con el Acuerdo de París se le buscó dar un rol igualitario que la mitigación, sobre todo por los países, ¿no?, más afectados y más vulnerables hoy a los efectos del cambio climático. Lo que hay que tener en cuenta de todo esto es, primero, dónde estamos parados y sobre todo, bueno, la década que inicia es la década clave en donde tienen que empezar a haber cambios drásticos en transición energética, modelos de producción agrícola o ganadera que sean más sustentables, terminar con la deforestación, todas esas actividades, ¿no?, que es necesario acelerar la acción porque definitivamente ya estamos muy próximos al límite de este escenario al cual debiéramos llegar, ¿no?, según lo que recomienda la ciencia. Thaís, que tengas un excelente fin de semana. Excelente, estuvo buenísimo lo que nos contaste hoy. Muchísimas Bueno, gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte, cuando regresemos continuamos con nuestra cocina, con más de Santi Russo y todas las sorpresas habidas y por haber en este gran show que se llama Hoy Nos Toca. Dale, gracias.